Hola, soy Carla Ruiz Feltrer. Hola, soy Montse Falqués. Os esperamos cada lunes en Con Plena Conciencia, un programa pensado para facilitar el desarrollo personal y profesional de los oyentes. Lo haremos a través del diálogo con especialistas, la divulgación científica y consejos para entrenar el bienestar físico, emocional y mental. Compartiendo de manera integradora distintas perspectivas desde los campos de la ciencia, el arte y la tecnología. Con Plena Conciencia, cada lunes de 7 a 8 de la tarde, online. Aquí, en Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Aferrada a las piernas de su madre, la cabeza de la niñita apenas se alcanzaba la cintura de aquella, mientras viajaban en el transbordador que las llevaba de vacaciones a una isla. La madre, sin embargo, absorta en la pantalla de su iPad, no solo no le hacía caso, sino que ni siquiera parecía darse cuenta de su presencia. Una escena parecida se repitió poco después en el microbús que compartí con un grupo de 9 amigas que iban de escapada de fin de semana. Al minuto de haber tomado asiento en el oscuro monovolumen, los rostros de todas ellas se iluminaron con el mortecino resplandor de las pantallas de su correspondiente iPhone notable, en un silencio únicamente interrumpido por el ruido sordo de los teclados, la llegada de un nuevo mensaje de texto o algún que otro comentario esporádico. La indiferencia de esa madre y el silencio de esas amigas ilustran el modo en que, adueñándose de nuestra atención, la tecnología entorpece nuestras relaciones. En el año 2006 se introdujo en el léxico inglés la palabra Quizlet, un término que captura la combinación de los sentimientos de perplejidad y enfado, de quienes ven cómo la persona de la que están hablando no tiene empacho alguno en sacar su BlackBerry o su teléfono móvil y responder al mensaje que acaba de recibir. Esta situación, tan molesta como irritante, ha acabado convirtiéndose en la norma. Y la adolescencia, vanguardia de nuestro futuro, es el epicentro de este movimiento. Daniel Goleman. Empezamos con Plena Conciencia. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Hoy lunes 2 de octubre estamos de nuevo con Plena Conciencia. Un programa enfocado al bienestar para vivir una vida consciente, plena y con valor. Emitiendo online nuestro segundo programa desde Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Como cada lunes estaremos en directo con vosotros de las 7 a las 8 de la tarde, hora española. Por si no podéis seguirnos en directo, recordad que podéis escuchar el programa en diferido o descargaros el podcast del programa a través de nuestra página web www.complenaconciencia.com, también a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia, en Twitter, @complenaconciencia, o a través de la página web de la radio Construyendo Relaciones, de manera que podéis disfrutar del programa en el espacio y el tiempo que prefiráis. Otra manera de estar en contacto con nosotros es a través de nuestro grupo de WhatsApp, Con Plena Conciencia, en el teléfono 666 879776. 666-879776. Y si queréis intervenir en algún momento durante el programa, podéis llamar al 93-100-4649 si llamáis desde España, y con el prefijo internacional y 34 si lo hacéis desde fuera. Y como no, un lunes más nos acompaña el equipo del programa. Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas tardes, Montse. ¿Qué tal ha sido la semana después del primer programa?
Muy buenas tardes a todos. Una semana fantástica, y aunque tendréis que perdonarme hoy porque mi voz no está al 100%. Y también nos acompañan, muchas gracias Monse, Efraín Cejas y Sirius Abadía, los mandos de la sala de control y producción técnica. Como siempre, el incansable Efraín, gestionando y controlando toda la parte de producción. Y quien les habla, Carla Ruiz Feltrer, copresentando el programa. Y un saludo especial para Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, sin los cuales este proyecto no habría sido posible. Hoy hemos iniciado el programa con un fragmento del libro de Daniel Goleman titulado Focus, editado por Kairos. Un fragmento en el que queda reflejada la preocupación por la alienación que puede generar el uso de las tecnologías de información-comunicación. Y hoy queremos hablar de cómo podemos liberarnos de esta alienación, y para ello contamos con la presencia de un invitado especial y el especialista en el tema de la semana, bienestar con herramientas digitales. Nos acompaña hoy Xavi Chicota, ingeniero superior informático y también profesor de yoga, mindfulness y meditación, a quien saludamos. Xavi, buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias por haberme invitado y mis felicitaciones por vuestra iniciativa radiofónica, que es muy interesante y también es digital. Gracias. Muchas gracias, Xavi. Cuando estábamos preparando el programa y estábamos reflexionando y leyendo el perfil de nuestro invitado, de Xavi, personalmente me hizo recordar un libro de Mircea Eliade llamado Herreros y Alquimistas, porque realmente la figura, la formación, la experiencia de Xavi hace verlo como una especie de herrero y alquimista, ¿no? Siendo hoy los herreros esta legión de especialistas en tecnologías de la información, comunicación, y los alquimistas todos aquellos que se dedican a cultivar también el espacio del espíritu o la mente. Monse nos presenta el perfil de Xavi Chicota, nuestro invitado de hoy, para hablar de bienestar con herramientas digitales. Xavi Chicota Adell nació en 1970, en la actualidad reside en Rubí, Barcelona. De formación, Xavi es ingeniero superior informático por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha cursado un máster en calidad y un máster en dirección de empresas, ambos por la ICT. Dispone de una amplia experiencia en dirección de negocio y tecnología de divisiones y filiales multinacionales de primer orden. Durante estos años ha acumulado una dilatada experiencia en la creación de equipo y grupos de trabajo coordinados. Como meditador se ha formado en meditación clásica hindú y moderna de Osho con Sadhguru Sola, en meditación tibetana con el venerable Nyangyan Dondrup, en meditación Shiné con el muy venerable lama Jamyam Tashi Dorje Rinpoche, y dentro de este periodo ha ayudado a definir e impartido retiros de paz interior en el monasterio Sakyata Shelin. En la actualidad es miembro de la comunidad Tokchang. Asimismo, ha cursado estudios como profesor de yoga en los centros de yoga Carlos Claramunt. Desde el punto de vista filosófico, ha cursado los estudios filosóficos budistas en el mismo monasterio Sakyata Shelin, donde además ha sido miembro del claustro de profesores. En la actualidad, Xavi compagina su proyecto profesional como cofundador de la empresa Connecting y además imparte varios programas de reducción de estrés, mindfulness y es profesor de meditación en el centro Ananda Rubí. Hoy hablaremos de cómo cultivar bienestar con herramientas digitales, de cómo las aplicaciones digitales pueden ayudarnos en nuestro crecimiento personal, de cómo podemos adquirir un adecuado nivel de autorregulación para la prevención de riesgos asociados al uso de las tecnologías de información y comunicación. Y lo hacemos a continuación con Xavi Chicota.
Entramos en nuestra primera sección, donde establecemos un diálogo sobre el tema de la semana. Hoy hablando de estas herramientas digitales, de estos herreros y alquimistas, como decía yo al presentar a Xavi, me gustaría empezar haciéndole una pregunta a Xavi sobre esta asociación Ananda Rubí, de la que él es cofundador. No sería de extrañar, realmente, viniendo de un herrero que quisiera también adentrarse en un proyecto de alquimista. ¿Qué te mueve o qué os ha movido a crear esta asociación Ananda Rubí, Xavi? Bueno, en Ananda Rubí somos un grupo de personas que nos hemos dedicado al bienestar durante muchos años. Todos nosotros hemos tenido una trayectoria pues de más de 10 años en formación en temas que están muy relacionados con el bienestar y con el crecimiento. Habéis repasado mi currículum y habéis nombrado pues que yo me he formado esencialmente en la parte de meditación y mindfulness. Hemos hecho un extracto del perfil, sí, porque era mucho más amplio. Sí, pero al final han sido las actividades que he ido llevando durante mi vida y había más personas como yo que habíamos estado con esta formación durante mucho tiempo, y ya hace unos años que sentíamos la inquietud de compartir estas experiencias. Muchos de nosotros lo habíamos hecho individualmente, dando clases o impartiendo terapias en distintos centros, y surgió la posibilidad de asociarnos en Rubí, que es donde yo vivo, y de dedicar aquí pues toda esta serie de actividades para mejorar el bienestar, dando clases de yoga para niños, reiki, meditación, mindfulness. Tenemos una amplia gama de tratamientos, servicios o como le queramos llamar, ¿no? Pero todo relacionado con el bienestar, y a la vez pues digamos que poder desde una asociación hacer actividades sociales y actividades que no están dedicadas al lucro, ¿eh? Nosotros no pretendemos lucrarnos dentro de la asociación, sino compartir este bienestar que hemos aprendido y las técnicas que hemos aprendido. Las actividades las desarrolláis en Rubí, tenéis un centro. Sí, nosotros tenemos un centro, tenemos un local dedicado, que es donde la asociación lleva a cabo su actividad, aunque algunas actividades, por ejemplo, las hacemos en escuelas, dando yoga para niños, o en empresas, dando cursos de mindfulness, o nosotros tratamos dentro de la región, dentro del Vallés Occidental, aunque también hemos dado clases más allá, somos intercomarcales. Tratamos de centrarnos en Rubí, que es donde estamos los que formamos parte de la asociación. Podéis encontrarnos en nuestra web, en www.anandarubí.com, y ahí podéis ver la información de las actividades que llevamos. De alguna manera os desplazáis ahí donde haga falta desarrollar este bienestar, ¿no? Al que hacías referencia antes. Sí, dentro de nuestros programas, y si por ejemplo surge la inquietud de hacer un curso de mindfulness en otros sitios, pues sí, estudiamos el desplazarnos a otras ciudades. Solo quería comentar que en la página de Con Plena Conciencia encontraréis el enlace para que podáis visitar la web de Ananda Rubí. Muchas gracias por esta información, Montse. Antes de pasar a hablar de una manera más específica sobre el tema de hoy, no puedo resistirme a preguntarte de qué manera se conectan tu experiencia y actividad profesional, además larga y en empresas, como hemos comentado, de ámbito internacional y con proyectos también internacionales, con esta actividad de Asociación Ananda Rubí, con toda esta parte más alquimista, si me permites. Pues la verdad es que en general los informáticos y los tecnólogos llevamos una doble vida con esto, ¿eh? No solemos mezclarlo, incluso no solemos ni comentarlo, ¿eh? Yo recuerdo que una de las primeras veces que coincidí con un compañero informático en una clase de yoga, al acabar la clase de yoga vino corriendo a verme, y yo pensaba que venía a saludarme y vino a decirme, por favor, no lo difundas, ¿eh? O sea que era un herrero como yo, pero no quería que nadie lo identificara como alquimista, sí, ¿eh? Sí.
queréis mantener los dos espacios separados. Separados, ¿eh? Parece que si un yogi es tecnólogo es menos yogi, y parece que si un tecnólogo es yogi es menos tecnólogo, ¿no? Es una percepción que tenemos, ¿no? Bueno, quizá ahora en el siglo XXI esto esté cambiando o empiece a cambiar casi por necesidades del entorno en el que vivimos, y quizá lo iremos viendo a través del programa, ¿no? Sí, porque la verdad es que cuando uno pregunta a los alumnos de yoga a qué se dedican, que es algo que normalmente haces fuera de clase, no dentro de clase se viene a hacer yoga, ¿no? Te encuentras que hay mucha gente que viene al mundo de la tecnología, ¿eh? Debe ser que el estrés y todo esto que comentamos en la sociedad moderna, en la tecnología tiene una especial influencia, y muchos vienen a yoga. Hay muchísima ingeniería dentro del mundo del yoga. Gracias, Xavi, por estas intimidades de la profesión. Y ahora sí, entramos en materia. Y qué mejor que empezar por el principio. ¿Qué es para ti, Xavi, el bienestar? Porque hemos hablado mucho ahora de bienestar, pero ¿qué es para ti? Claro, nosotros decimos o comentamos que el bienestar, la palabra dice mucho, es estar bien y bienestar. Es decir, estar bien es tener buenas sensaciones, y bienestar es estar consciente en el momento presente, es estar bien, estar anclado en el presente. O sea, nuestras actividades buscan que la gente tenga buenas sensaciones, pero que desarrolle también esa conciencia del presente, esa conciencia de estar aquí y ahora. Sí, comentábamos al hablar también del programa, y cuando comentábamos sobre el título, que en este camino de desarrollar el bienestar, digamos que surge dentro de una búsqueda, ¿no? Y dentro de esta búsqueda tú hacías referencia también a las distintas técnicas o los distintos cursos que impartís. ¿Podrías hablarnos un poco de cuáles son estas distintas técnicas? Has hablado de yoga, has hablado de mindfulness. ¿Hay alguna otra actividad dentro de la oferta que tenéis y las actividades que hacéis en Ananda Rubí? Claro, esencialmente nosotros allí impartimos Yoga Sri Vivek, que es un yoga muy particular, donde tenemos formación en la India y tenemos un maestro en la India al cual visitamos regularmente. Y este programa ya solo de por sí ya es bastante distinto, porque es un yoga que incluye el yoga físico, el que todo el mundo conoce como asanas o posturas, con pranayamas y respiraciones, y con una filosofía de vida alrededor de la Ayurveda, de la medicina tradicional india y del equilibrio energético del cuerpo. Creo que es una actividad muy completa para sentirse en el presente y vivir con equilibrio. Y después tenemos los programas relacionados con lo que llamamos contemplación, o que sería meditación, mindfulness, y nuestro programa de calma mental, donde hacemos un programa de 8 semanas para que la gente pueda desarrollar la calma mental. Esto merecería todo un comentario muy largo. Un capítulo o un programa aparte. Lo buscaremos. Y dentro del entrenamiento que imagino supone el desarrollar estas técnicas relacionadas lógicamente con el bienestar, ¿qué papel le dais a la tecnología? Aquí es donde hemos tenido que trabajar una visión a todo esto, ¿no? Porque nuestra visión ha sido siempre muy tradicional, ¿no? Estamos hablando de un yoga tradicional hindú, de una meditación budista muy tradicional, donde todas estas técnicas nunca han incluido a la tecnología, ni existía la tecnología cuando se desarrollaron. Entonces, en cierta manera, la tecnología era algo que molestaba o que nos incomodaba, ¿no? Y no sabíamos. Normalmente nuestro diálogo era: ¿qué hacemos con la gente que viene a clase con móvil? ¿Cómo les pedimos educadamente que lo apaguen? Y todas estas cuestiones, ¿no? Que es cuando tienes una clase de muchas personas, es imposible que todos desconecten el móvil. Y entonces nosotros decíamos: pero bueno, ¿la tecnología es mala en sí o no? ¿O por qué es mala? En realidad nosotros nos damos cuenta de que la tecnología no es buena ni mala, sino que todo depende de cómo se utilice. Pero como veíamos, ¿no?, en el fragmento de Goleman, ¿no?, de Focus, hay como una percepción a priori de que es más como un obstáculo, ¿no?,
la tecnología, sin embargo. Sí, claro, nosotros como fuimos mirando y dijimos, pero ¿puede la tecnología jugar a favor del bienestar? Exacto. ¿Es esto posible? Este es el reto, ¿no? Este era el reto, ¿eh? Y con que algunos éramos informáticos y sí que estamos bastante al día de la tecnología, ¿no? Lo que primero que uno se plantea es ¿existen ya herramientas? Porque hoy en día es una cosa de la globalización y de la digitalización. Cuando uno tiene una idea, resulta que hay miles de personas que han tenido esa idea antes, ¿no? Y fuimos a ver si existían aplicaciones tecnológicas relacionadas con el mundo del bienestar. Y claro, habían muchísimas. Entiendo que habéis podido materializar, digamos, el uso de estas tecnologías en vuestros cursos o programas. Nosotros empezamos el año pasado a incorporar estas tecnologías, estas aplicaciones en terapias y en meditación. Es donde más hemos empezado a utilizarlo. Existen también muchísimas aplicaciones en el mundo del yoga que nosotros todavía no hemos empezado a utilizar, no hemos experimentado, pero que estamos dispuestos a experimentar. Entonces, lo que os comentaría y lo que os comentaré es un poco las familias de herramientas que estamos utilizando, porque hay tantas que es difícil hacer una lista, pero sí se pueden como categorizar, ¿no? Sí, me llamó la atención cuando estábamos hablando y preparando el programa, una frase, ¿no?, que comentabas, repetías a menudo en tus clases, ¿no? Sí. En las clases de meditación, cuando vienen a meditar y cuando se da la introducción a la meditación, decimos, el meditador como objeto de meditación siempre puede utilizar aquellas dos cosas que él siempre lleva encima. La más valiosa es la respiración, que siempre le acompaña y le conecta con la vida. Sí, la otra es el móvil, que le conecta con todo lo demás. Realmente esta es una frase que merece un tuit. Al hilo de esto que nos comentabas, ¿no?, la selección que habéis hecho de algunas de estas tecnologías o aplicaciones, ¿podrías ponernos algún ejemplo de estas? Sí. He de decirte, Carlas, que estas aplicaciones no son todas aplicaciones que hemos encontrado nosotros, sino que nuestros propios alumnos han ido sugiriendo, pues he probado esta aplicación o esta otra, y las hemos ido incluyendo en nuestras recomendaciones, ¿no? Ha sido un proceso de co-creación. Exacto, sí. Entonces, nosotros, pues una de las primeras familias de aplicaciones que empezamos recomendando fueron las guías de relajación o las audioguías de relajación. Hay infinidad de guías de relajación. Son guías y, por supuesto, en infinidad de idiomas. Uno a veces cuando entra a internet cree que todo está en inglés y no, hay muchas audioguías en castellano donde hay meditaciones de distinta duración que puedes utilizar. Nosotros usamos una que se llama Relaxation Audio Guides, donde hay programas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y en intervalos de 5 minutos hasta 40 minutos. No todas las aplicaciones que ponemos son gratuitas. Esta, por ejemplo, creo que es gratuito hasta 15 minutos, pero las más largas hay que pagar 4 euros. Digamos que hay unas prestaciones base que serían gratuitas. Que sí, en la mayoría de ellas sí. Además, ninguna, ahora te lo digo de memoria, pero te diría que ninguna pasa de 4 euros de coste. No es un coste que sea prohibitivo. De acuerdo. Entonces, claro, que sugerimos a la gente que con las audioguías haga una pausa durante el día. Esa pausa que antes se hacía para fumar, pues ahora la puede hacer para escucharse una audioguía en un momento durante el día, ¿no? Es una recomendación que hacemos en las clases. Muy bien. Relajación, guías, audioguías de relajación. ¿Alguna otra? En esta misma familia, una segunda aplicación que usamos, ahora va a sonar aquí muy raro porque es Brainwave Binaural. Esto es una aplicación que lo que permite es crearte tu propia música de meditación. Tu propia música de meditación con distintas duraciones, con distinta música de fondo, pero donde lo más importante que introduces en esta música son efectos que estimulan las ondas cerebrales. Es una cosa ya friki esta. Bueno, friki, pero que está también se ha puesto
sobre la mesa a partir de los avances y la investigación en neurociencia. Sí. Se basa esta herramienta en unos estudios que yo creo que el que los lideraba es el Instituto Monroe, donde ellos pues llegaban a la conclusión o midieron de forma científica que el cerebro, dependiendo del estado en que se encuentra, emite diferentes ondas, ¿eh? Hay ondas teta, ondas alfa, ondas delta y ondas beta. Tampoco es necesario sabérselo, lo comento por curiosidad, ¿eh? Las ondas teta son las que están asociadas al estado de meditación, las alfa están asociadas a la relajación, las delta al sueño y las beta a vigilia. Lo que se busca con esta herramienta es crear una música ambiente y dar unos tonos que potencian estos estados. O sea, no es una música neutra o una música que nos inspire, sino que induce a estos estados. Tiene un objetivo de inducir. Pues, ¿qué te parece si hablando de tonos, músicas y efectos, escuchamos un poco de música, una música desde el corazón y con plena conciencia? Heavenly Joy del álbum Beyond de Tina Turner, Regula Curti y Deshen Sakdashai, un álbum que recomendamos y del que podremos escuchar otra pieza al final del programa. Seguimos con Xavi Chicota, para hablar de herramientas digitales para el bienestar. Normalmente una de las limitaciones que tenemos en el día a día y que expresan los participantes en los cursos, y has hecho, creo, referencia a ello en algún momento, es la falta o la limitación en el tiempo. ¿Qué nos pueden aportar estas tecnologías en este ámbito? Bueno, hay otra familia de herramientas que nos ayudan en esto, porque la realidad o lo que nos vamos dando cuenta es que cuando uno hace un programa de meditación o de mindfulness y dentro de este programa les pide a los alumnos que tengan 45 minutos diarios de práctica, es un coste elevadísimo para los practicantes. Normalmente les cuesta muchísimo sacar 45 minutos libres de su agenda, ¿eh? Tienen la agenda completamente llena, ¿eh? Y lo que también se ha ido viendo en muchos estudios de mindfulness es que si queremos crear un hábito, es mucho mejor la frecuencia que la duración. Es mucho mejor meditar 15 minutos 3 días que meditar un solo día 45 minutos. Entonces, hay toda una serie de herramientas que podemos llamar timers, porque es la palabra clave por la que si buscas encontrarás aplicaciones que se basan en ayudarte a marcar un tiempo de meditación. La mayoría se basa en sonidos que suenan en un intervalo. Normalmente tú puedes marcarte, lo más simple sería marcarte una sesión de 15 minutos y que te avisara con un timbre al principio y al final. Este sonido acostumbra a ser un cuenco tibetano, o acostumbra a ser unos chings, o acostumbra a ser algún instrumento ya cercano a la relajación y a la meditación. Las herramientas un poco más sofisticadas te permiten elegir los sonidos, música de fondo o avisos intermedios, no solamente el aviso inicial y final, sino también avisos intermedios, ¿no?
Aquí la que nosotros recomendamos para que la gente empiece es una aplicación que se llama Zenso, con Z, viene de Zen. Y es un ejemplo minimalista donde nos marca los timers, donde nos marca los sonidos y donde, pues si ponemos 15 minutos con un aviso cada 5, pues nos va avisando y podemos decir con qué, pero a la vez dibuja un círculo Zen, mientras que se completa el tiempo. Pero básicamente sería un controlador del tiempo, ¿no? Vendría a ser un cronómetro específico para meditación por su tipo de sonido, pero Zenso nos permite meditar con los ojos abiertos. Hay algunas prácticas de Zen o hay algunas prácticas budistas donde se medita con los ojos abiertos. Al ir dibujando el círculo, pues ese círculo que va dibujando puede ser tu foco de atención y puede ayudarte a meditar. Entonces nosotros, cuando alguien viene a un programa de mindfulness o a un programa que requiere esta dedicación diaria, le aconsejamos que coja esta aplicación o otra de esta familia y que se marque un tiempo de meditación en el que esté cómodo, que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Con la práctica uno está cómodo más tiempo, pero que no se esfuercen, que lo importante es que lo hagan cada día, pero me ha llamado la atención la referencia que has hecho a tiempo, frecuencia, ¿no? Para generar hábito, porque me ha hecho recordar una respuesta del profesor Richard Davidson hace unos meses cuando estuvo en Barcelona a una pregunta de este tipo, ¿no? ¿Qué era mejor, mucho tiempo, o qué pasaba con algunos programas pues que requerían mucha más intensidad de tiempo? Y el profesor Davidson hacía referencia a esto, que era importante empezar poco y a menudo, ¿no? Como a veces recomiendan también con la alimentación. Zenso, por tanto, con Z, sería una de estas aplicaciones. Y en el otro extremo, como lo más sofisticado de este tipo de herramientas, está Insight Timer, que esto es el Facebook de la meditación. Es algo... Su herramienta principal es un timer con intervalos, igual que lo puede ser Zenso, pero la característica es que esta herramienta se conecta a Internet y te dice cuando acabas la meditación cuánta gente estaba meditando a la vez que tú. Y como digo, que es como una especie de Facebook, tú puedes ahí marcar quiénes son tus amigos y ver cuándo tus amigos están meditando y ver qué gente cerca de ti está meditando. O sea, puede ser un perfecto desconocido, pero que si es de tu mismo barrio y se ha hecho su perfil visible, lo vas a ver en Insight Timer. Lo normal, por ejemplo, en esta aplicación es que al día te encuentres con 300.000 meditaciones cuando tú vas a meditar. Sí. O sea, hay muchísimos inscritos en Insight Timer. Estoy totalmente de acuerdo, porque además soy usuario en este caso de esta aplicación y realmente ofrece un abanico muy amplio de utilidades, ¿no? Digamos, en función de lo que quieras conseguir. Sí, porque además te mide, por ejemplo, cuántos días consecutivos llevas meditando, que a veces uno se marca un reto personal y cuando ve que lleva no sé cuántos días, muchísimos, meditando seguido, dice, ahora no voy a romper la cadena, ¿no? Y te motiva a meditar un día más. Se crean grupos de meditación. Los grupos de meditación siempre han sido un incentivo para meditar. Meditar en grupo es distinto de meditar solo. Y sobre todo al principio ayuda mucho, ¿no? Pues claro, antes de que nosotros conociéramos Insight Timer, recuerdo que uno de los profesores que nombrabais aquí que yo tuve, Sadurni Solá, cuando meditábamos juntos, nos decía, meditamos juntos presencialmente los martes, pero el resto de día quedamos a las 8 aunque cada uno esté en su casa, intentando crear como este grupo virtual de meditadores, ¿no? Esta conexión, ¿no? Pues esto con Insight Timer es muy patente, porque puedes ver que efectivamente el otro está conectado en ese mismo momento, ¿no? Sí, y otra característica, si me permites, Xavi, es que Insight Timer te permite acceder a prácticas guiadas de reconocidos también profesores, maestros de meditación de distintas tradiciones. Dentro de la aplicación hay también relajaciones guiadas, meditaciones guiadas, hay muchísimo material y también en castellano. Hay la mayoría está en inglés, pero hay en castellano. Y hay grupos, hay foros donde la gente comparte comentarios sobre muchísimos temas filosóficos y del día a día. Es, como digo, un Facebook de la meditación. Muy interesante. Si me permites, Xavi, vamos a hacer una pausa en lo que es el diálogo, pero no te vayas muy lejos, no te vamos a dejar
salir para dar paso a otra de las secciones del programa, nuestra sección sobre divulgación científica, el ¿Sabías qué? Y seguimos después hablando de las aplicaciones. Como sabéis, cada programa de Con Plena Conciencia cuenta con 3 secciones: la entrevista o diálogo sobre el tema de la semana, que hoy estamos manteniendo con Xavi Chicota, informático, ingeniero superior informático, pero también profesor de yoga y meditación. Y la segunda sección es la sección ¿Sabías qué?, donde hablamos de actualidad y avances en el cultivo del bienestar. Finalmente, hacia el final del programa, cerramos con una sección donde presentamos sugerencias y recomendaciones para entrenar el bienestar. La sección ¿Sabías qué? Da nombre al espacio de la divulgación científica. En el programa de hoy os queríamos presentar de una manera muy sintética, algunos de los resultados de un estudio realizado ya hace unos años por la empresa J. Walter Thompson con una población de Estados Unidos y Reino Unido, sobre un síndrome que no sé si habéis oído hablar. Es el síndrome FOMO, que podría traducirse como miedo a quedarte fuera o a perderte algo, y que viene del inglés Fear of Missing Out. Podemos definir esta forma de adicción a los dispositivos móviles como la sensación incómoda y a veces incluso agotadora de que te estás perdiendo lo que tus compañeros están haciendo, o quizá aquello que saben o aquello que tienen y que es más o mejor de lo que tú tienes. Este síndrome FOMO puede ser una forma de angustia social que siempre ha existido, pero que en estos momentos va en aumento debido a las actualizaciones digitales en tiempo real y, como no, debido también a este compañero constante al que antes hacía referencia Xavi, ¿no?, que nos acompaña, además de la respiración, como es el teléfono inteligente. Este es un síndrome que afecta especialmente a los segmentos de edad entre los 18 y los 34 años, pero que también se deja sentir en otros intervalos de edad, como la generación X, de 35 a 47, y con menos impacto en la generación del baby boom, que ellos denominan entre 48 y 67. Algunos síntomas asociados a esta forma de adicción, a este síndrome, sería la procrastinación, o dicho de otra manera más inteligible, la postergación de los temas que tienes que hacer o tratar, la indecisión, la ansiedad, la falta de aliento con respiración entrecortada, competitividad, aceleración del corazón, el pulso, morderse las uñas, retorcerse el pelo. Como compartíamos hoy en las redes, parece ser que más del 70% de la población entre 18 y 34 años reconocen estar afectados por este síndrome. Cerca de 4 de cada 10 jóvenes lo experimentan a menudo y un 51% de los representantes de la generación X también se sienten afectados por él. Xavi, ¿conocías este síndrome? Pues no con esta palabra, ¿no? Pero sí que lo he presenciado muchísimas veces, ¿eh? Porque la entrada en el mundo digital, yo digo que acelera algunas de las ansiedades naturales del ser humano, y una de ellas es la pertenencia a grupo y la comparación con lo que está pasando en el mundo y yo me estoy perdiendo, ¿no? El estar conectado en el mundo digital, esa ansiedad natural que tiene el ser humano de pertenecer a un grupo y de sentirse aceptado, que es bastante universal, aquí se acelera porque uno siente que pertenece a muchísimos grupos y siente que debe seguir perteneciendo ahí. O sea, hemos visto esto muchas veces. Sí, es interesante lo que dices porque está muy relacionado con algo que recomendaba Javier Cantera, que es presidente de un grupo de gestión de personas y comunicación del grupo VLC, donde hablaba de este síndrome y cómo de alguna manera poderlo superar, ¿no? Él hablaba de que el primer paso ha de ser
cultivar la templanza, ¿no? La templanza digital, decía él. Y en segundo lugar hablaba de 3 habilidades que creo que están muy relacionadas con lo que estabas diciendo. Una tenía que ver con el valor de la comparación social, ¿no? Compararse no es bueno ni malo, según los sentimientos que esto genere, ¿no? Y aquí quizá también la formación y los cursos de las habilidades que dais pueden ayudar a esta regulación. La otra era la demora de los refuerzos y la tercera, y que para mí es muy importante, es la de vivir también tu ocio, o sea, no estar siempre de alguna manera ocupado. Xavi, ¿de qué manera, con lo que hablamos, utilizando las aplicaciones digitales, te parece que podríamos convertir, digamos, el veneno, es decir, el riesgo de que estas aplicaciones puedan alienarte, como decía Goleman en el fragmento que hemos leído, que puedan convertirse en un antídoto, ¿no? En la línea de lo que hablamos, esta forma de poder vivir también el ocio, de no estar siempre ocupado? Pues aquí nosotros lo que vemos con todo esto y lo que ocurre también alrededor de este efecto FOMO es que la gente tiene la necesidad también de responder de forma muy dinámica, en apenas segundos a todo lo que recibe, ¿no? Y puede verse, de hecho el ser humano se ve superado por el exceso de estímulos que recibe, del exceso de información que recibe, que no es capaz de procesar, pero que estamos como viciados a recibir cada vez más estímulos. Es lo que los informáticos llamamos infoxicación, Efectivamente. de que quedas saturado de tantísima información. Nosotros hemos de buscar la manera de utilizar la tecnología para crear una pausa, para crear tu espacio, para que tú tengas tu propio espacio y para bajar una marcha, y para poder tomarte tu tiempo para responder, ¿no? Por ejemplo, gente joven me decía que ellos ahora tienen tantas conversaciones a la vez que prefieren contestar con un mensaje de voz a tener una conversación interactiva, porque tienen tantas cosas y tienen tanto miedo a meter la pata hablando que prefieren recibir la información, escucharla y entonces contestar y tomarse su tiempo, ¿no? Y a veces, pues bueno, ves, la propia herramienta te sirve para gestionar esto, ¿no? Justamente se habla que hay como 3 competencias también emergentes en este momento que ayudan a superar este síndrome, y que serían desconexión virtual, es decir, saberse tomar un tiempo para no estar conectado, el fomentar las conversaciones verbales para evitar este efecto, ¿no?, que nos comentabas de gente joven. Sí, claro. Recomendamos a la gente que tenga en casi todas sus aplicaciones un letrero como el que hay en los hoteles de Don't Disturb o de Estoy desconectado. O sea, yo pregunto a la gente, ¿por qué no hay un momento en tu día en el que puedes estar desconectado? Tú eliges cuando estás. Esta elección se ha perdido, hay que estar todo el día conectado, ¿no? Pero yo le digo a la gente, ¿por qué durante la comida no desconectas el móvil en modo avión? Estas preguntas. Hay otro aspecto cuando hablabas de esta actividad digital tan importante que todos tenemos y que impide a veces el mantener otro tipo de conversaciones, que quizás sería también saber gestionar el tiempo ajeno digital y, por tanto, no tanto lo que recibes, sino también ser consciente de lo que emites, ¿no? Y de que de alguna manera no siempre puede haber esta respuesta inmediata, etcétera, ¿no? Claro, es lo que decimos de bajar una marcha y de lo que promovemos mucho, que es la escucha activa y hacia los demás. Escucha bien lo que te están diciendo, pero dales también a ellos su tiempo para que puedan hablar. No les fuerces a que su respuesta tenga que ser automática, ¿no? Gestionar un poco esta comunicación digital, que es como una locura de rapidez de respuesta y de inmediatez de todo, sino tómate tú tu tiempo para responder, pero deja que los demás se tomen su tiempo para responder también, y escúchales, porque hay tanto estímulo que de un estímulo saltamos a otro sin haber entendido todavía el primero. Eso es la infoxicación, y claro, perdemos el hábito de escuchar. Y en este sentido, para poder de alguna manera gestionar esta infoxicación,
¿habría otro tipo de herramientas en las cuales, digamos, el usuario pudiera definir quizá menús mucho más personalizados? Es decir, antes hablábamos con los timers, por ejemplo, pues tenía una cierta limitación, ¿no?, en cuanto al uso. ¿Utilizáis algún otro tipo de herramientas, digamos, como un poco más evolucionadas en este sentido? Sí. Utilizamos en la familia que llamamos herramientas de crecimiento. Hemos visto los timers, hemos visto las audioguías y las herramientas, digamos, relacionadas con los sonidos, y tenemos una tercera familia que son las herramientas de crecimiento. En estas aquí os vamos a poner 2 ejemplos de aplicaciones que son además muy bonitas. Yo recomiendo que las veáis, aunque no las utilicéis, por lo menos que le echéis un vistazo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Es feo que digamos esto en la radio, pero pero son muy bonitas, sí. Una es una aplicación que se llama Mitra. Es una aplicación diseñada con el Dalai Lama, al menos el Dalai Lama da su consentimiento y aparece ahí como uno de los que impulsan esta herramienta. Es una herramienta para potenciar la observación interna y el desarrollo de los valores. Cuando tú entras por primera vez en Mitra, que puedes entrar con tu usuario de Facebook, no tienes que crear, o sea, se conecta la herramienta con Facebook, te pide que definas los valores y las emociones que quieres en tu vida cada día. Esto le va a gustar a Rudolf, porque es un fan total de los valores y es algo que impulsa todo este proyecto de Radio Construyendo Relaciones. Claro, además la definición que hace esta herramienta de valores y de emociones es muy amplia, ¿eh? Por ejemplo, entre valores podemos ver relaciones, comunidad, integridad, honestidad, familia. Entonces yo puedo decir que para mí un día sin familia no es un día completo. Necesito tener momentos familiares, que quiero expresar mi integridad o que quiero que mi honestidad quede clara. Por ejemplo, esto podría ser un perfil que yo me construiría en Mitra. Y entonces también me preguntaría emociones, donde están, por ejemplo, alegría, gratitud, inspiración. Yo podría decir que un día debo expresar o sentir gratitud, o debo sentir inspiración, porque es algo o debo sentir alegría. Entonces yo identifico estos entre un conjunto muy, muy amplio. Y de alguna manera es un instrumento que también te permite como una especie de autoevaluación, ¿no? Claro, entonces a partir de ahí, de que tú has definido qué es lo que quieres, Mitra cada día por la noche te dice, bueno, pues ¿cómo ha ido el día hoy? ¿Cuánta alegría has vivido hoy, ¿no? ¿Cuánta honestidad has manifestado hoy? ¿Cuántos momentos familiares has tenido, ¿no? Y no hace nada más. Y tú, con una especie de ruedecita, dices, pues un 7, un 8, un 5. Tú evalúas eso. Ya está, Mitra no hace nada más. Ni te juzga ni te aconseja. Solo registra y te va dando estadísticas de esos valores que tú decías que ibas a vivir, cómo se estaban moviendo en el tiempo. Si cada vez estás viviendo más gratitud o si estás en un periodo en que estás viviendo menos gratitud. No dice nada más que eso, pero claro, es una herramienta preciosa porque te permite parar en algún momento del día. Ellos, si tú no lo cambias, lo hace por la noche, pero tú puedes cambiarlo, pero hay un momento en el día en que tú te vas a parar a ver cómo ha ido tu día y te vas a evaluar y vas a ver si estos valores que quieres vivir los estás viviendo o no. Es una herramienta verdaderamente muy interesante. Entiendo que cuando dices que no nos dicen nada más, debe ser porque existen algunas herramientas que sí que te dicen algo más. Sí. Permíteme, de todas maneras, que lo reservemos para el final del programa. Como siempre, el tempus fugit, y abrimos ahora un espacio para las recomendaciones, para esta sección de Entrenando el Bienestar, donde Montse nos da 3 consejos y continuamos con las herramientas. Bien, hoy para entrenar el bienestar voy a intentar no saturaros de tanta información como estábamos hablando, así que vamos a intentar ser un poco breves. ¿Qué podemos hacer?
Pues para entrenar nuestro bienestar podemos hacer mucho, muchísimo. Sin embargo, lo que nos cuesta es llevarlo a cabo, como bien decía antes Xavi. Y hoy he querido resumir algunas propuestas. Os diría que es tarea casi imposible. Hay infinidad de propuestas para entrenar nuestro bienestar. Así que solo puedo daros unas pequeñas pinceladas de propuestas, las que a mí me han parecido interesantes en este momento. Para empezar, la propuesta de profundizar en un artículo de Alejandro Martínez Gallardo en Pijama Surf, la tecnología de la mente, Silicon Valley y el boom de la meditación. Este artículo nos describe de forma muy interesante cómo se inserta la meditación entre las grandes empresas de tecnología, desde una perspectiva utilitaria y hasta científica, y orquesta una silenciosa revolución en el ámbito del bienestar. Encontraréis el enlace en nuestra web. Os proponemos leer Meditaciones instantáneas, ejercicios para situaciones cotidianas y de emergencia, de Kerstin Lepper. Se trata de un libro ilustrado muy práctico y conciso, adecuado tanto para personas principiantes como para personas que ya tengan una experiencia con la meditación. La profesora de yoga y meditación Kerstin presenta ejercicios breves para todo tipo de problemas y situaciones, de fácil realización y con explicaciones claras. Esta autora define la meditación como un método alternativo para combatir crisis y enfermedades que sirve especialmente en momentos de emergencia. Finalmente os proponemos ver una película, Forrest Gump, con Tom Hanks. Película más que famosa, y estoy segura que casi todos la hemos visto. Sin embargo, os propongo que la volváis a ver, pero desde un punto de vista emocional. El protagonista es una persona diferente a los demás, y esto le causa problemas a veces, pero no le impide cumplir sus metas, sean cuales sean. Su paso por la guerra, la televisión y algunos momentos históricos forman parte de un relato fantasioso, sí, pero nos inyecta energías para luchar con lo que queremos. La frase del día, finalmente, la he escogido hoy de Osho y nos dice: la vida no es una tecnología ni una ciencia, la vida es un arte, has de sentirla, es como el caminar por una cuerda floja. Continuamos caminando por esta cuerda floja con la entrevista con Xavi Chicota y hablando de esta otra familia de herramientas que son las que él decía están relacionadas con el crecimiento. Teníamos Mitra y quedaba otra. Sí, esta otra es Pacífica, que es también una herramienta muy bonita. Se llama en sí Pacífica Estrés y Ansiedad. Creo que la encontraréis si la buscáis, porque si buscáis solo por Pacífica es posible que os aparezca muchas otras aplicaciones. Y va en la misma línea de Mitra, pero en este caso, dependiendo de los valores y de lo que hayas escogido, te da técnicas para cada situación, ¿eh? Te puede recomendar pequeñas técnicas, sonidos, guías de relajación, meditación o hasta incluso un terapeuta, ¿eh? Su modelo es más de coaching, ¿eh? Cuando entras, en lugar de preguntarte por valores y emociones, te pregunta por objetivos. Te dice: ¿tú qué quieres? ¿Ser más feliz? ¿Mejorar habilidades sociales? ¿Vivir de forma saludable? ¿Meditar? Tienes unos 8 objetivos. Que estos que he mencionado están, y hay alguno más. Entonces tú escoges uno. Hay que escoger, ¿eh? Y en función de esto te va sugiriendo actividades, como por ejemplo, escoge una imagen o una cita edificante, pasa tiempo al aire libre, escucha pacíficos paisajes sonoros. Es como tener el coach en el teléfono. Sí, y te va evaluando tu progreso y también cada día te hace una pregunta más genérica: ¿cómo te sientes? Si tú le dices fantásticamente bien, ¿no?, dentro de tu programa, pues te da unos consejos. Si le dices que estás muy mal, te da otros. En función de lo que tú vas respondiendo y de tus objetivos, te va recomendando distintas actividades para hacer, ¿eh?
he de decirte que aunque es preciosa y todo es precioso, yo no soy un gran amante de las herramientas que son tan intrusivas, pues me siento un Tamagotchi que voy siguiendo todo lo que me ordena la herramienta, ¿no? Y soy muy rebelde yo para esto, demasiado para seguirla. Pero hay gente que le va muy bien y la herramienta verdaderamente y los contenidos son preciosos. La herramienta está muy bien hecha. Bueno, creo que precisamente las distintas aplicaciones o herramientas que nos has presentado y que utilizáis van desde un menor grado de, si se me permite, intrusión, ¿no? O de proactividad también en las recomendaciones, cuando hablabas al principio, ¿no? De las guías de relajación o el brainwave binaural. Después, ¿no? Hemos estado hablando de otras aplicaciones con los timers también, y finalmente estas otras que son como más avanzadas, ¿no? Como son Mitra y Pacífica. Y con Pacífica estamos entrando ya en la recta final del programa. Montse, muchas gracias por estas valiosas recomendaciones que nos han dado en nuestra sección de Entrenando el Bienestar, en esta recomendación de Tecnología de la Mente, Silicon Valley y el boom de la meditación, de Alejandro Martínez, o en estas meditaciones instantáneas de Kerstin Lepper, y como no, la recomendación de un título que ya ha pasado a la historia, Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks. Hoy nos ha acompañado Xavi Chicota y con él hemos hablado del bienestar con herramientas digitales. Xavi, muchas gracias por tu presencia, por tus valiosas aportaciones, por compartir también la experiencia en el uso de estas tecnologías en vuestro centro, en Ananda Yoga Rubí. ¿Te gustaría añadir algo más en cuanto a las aplicaciones que pueden ayudarnos a estar con plena conciencia, a estar presentes? Pues todavía quedarían muchas por comentar, pero por hacerlo breve, hay una última familia de herramientas muy sencillas que sí que la gente normalmente conoce, que son las herramientas dedicadas a hacer una pausa. Nosotros utilizamos una que se llama Forest Grow, que es una pausa digital. Entonces, cuando tú dices que tomas el compromiso de, por ejemplo, en 10 minutos no voy a coger el móvil, no lo voy a tocar, pones Forest Grow y planta una semilla. Y en función del tiempo crece un pino o un sauce o un abeto o un árbol, ¿no? Entonces tú, según el compromiso que hayas tomado de no tocar el móvil, vas viendo crecer el bosque, se llama Forest Grow, y hay muchas otras en relación a un break. Hay Coffee Break, hay Break Reminders, Healthy Break, son herramientas para tomarse un break periódico durante la jornada laboral en general. Y dejar de estar ocupado todo el tiempo. Sí, digamos. Y dentro de estas hay 2 o 3 que encontraréis si buscáis por la palabra focus, que son para aumentar tu concentración, que son para no solamente tomarte una pausa, sino decir voy a estar concentrado. Bueno, ya veis que no dejaríamos de seguir hablando con Xavi sobre este tema, y también podríamos hablar de otros más. Espero que tengamos la ocasión en otro programa, pero ahora toca despedirnos. La próxima semana hablaremos sobre el arte y la salud mental. Nos acompañará Manuel Moranta, licenciado en Derecho y director creativo de la agencia Insight. Manuel imparte talleres de ilustración conceptual y desde hace años trabaja en un diario de dibujo frases. Gracias, Xavi. Gracias a nuestro invitado Xavi Chicota, ingeniero superior informático y profesor de yoga y meditación, a quien deseamos todo lo mejor en el desarrollo de la asociación Ananda Rubí. Gracias al equipo, por supuesto, del programa, a Montse, por acompañarme. Gracias a ti. Cuida esta voz durante esta semana. A Efraín Cejas, a Sirius Abadía, a Rudolf Helmreich y a todo el equipo de Radio Construyendo Relaciones Barcelona. También a la Fundación Inceptu, nuestro paraguas, este paraguas bajo el que nos resguardamos. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos con otra pieza musical del álbum Beyond, de Tina Turner, Regula Kurt y de Chensak Daksai. Muchas gracias, querida audiencia, por vuestra presencia. Que paséis una semana consciente, con plenitud y valor.